Bien, continuamos ahora sí. Vamos con los ejercicios, la parte de ejercicios. Vamos a resolver lo que son estos tres primeros, ¿ya? El primero nos dice, leamos detenidamente, un automóvil parte del reposo con una aceleración, ya, aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Punto. Calcular, inciso 1, la velocidad final, ya, al cabo de 2 segundos. 2. La distancia recorrida en 2 segundos. Bien, entonces, nos está pidiendo, ya, primero nos anotemos los datos, ya, nos anotamos los datos. ¿Qué datos nos da primero? Nos da una aceleración, entonces nos anotamos, aceleración nos da de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Nos da aceleración. ¿Qué más nos da? Calcular la velocidad final, ya nos anotamos también esa. Recordemos que velocidad final es v sub f. Nos pide, entonces, ¿qué más nos pide? Al cabo de 2 segundos, entonces nos está dando tiempo. Tiempo tenemos de 2 segundos. Y como inciso 2 nos pide la distancia recorrida. Distancia en los 2 segundos igual nos dice. Entonces ambas no tenemos. No tenemos velocidad final, tampoco tenemos distancia. Entonces, veo. Primero me está pidiendo lo que es velocidad final. Veo mi tablita, para eso es esta pequeña tablita. Veo mi tablita. Para velocidad final, puedo usar la primera, segunda y la tercera. Primera, segunda y tercera. Pero de estas tres tengo que escoger cuál me conviene. En la primera, velocidad final tengo. No, es la que me pide velocidad inicial. Acá hay un toque muy importante, atender. Al decirnos velocidad inicial, ya sabemos que velocidad inicial es v sub 0. Si nos dice parte del reposo, todo problema. Si nos dice un ciclista parte del reposo, un automóvil parte del reposo, un corredor parte del reposo, si nos dice parte del reposo, su velocidad inicial siempre va a ser 0. ¿Ya? Nuevamente, si me dice el problema que parte del reposo, cualquier móvil, cualquier cuerpo, nos dice que parte del reposo, automáticamente veo como dato que me está dando la velocidad inicial va a ser 0. ¿Ya? Continúo entonces. Velocidad inicial tengo, sí, 0. Aceleración tengo 10 metros sobre segundo. Tiempo tengo tiempo. Entonces, puedo usar esta primera fórmula. La segunda, de la misma manera, no. Bueno, también puedo usar la segunda fórmula, pero ¿esto para qué? Para hallar distancia. ¿Ya? Entonces, haremos la primera. ¿Qué nos dice la primera? La primera fórmula nos dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la fórmula que está. ¿Ya? Entonces, tengo todos los datos, sí, pero como velocidad inicial me dice que es 0 o parte del reposo, entonces 0. Lo anoto 0. Reemplazo los datos. Me dice entonces velocidad final va a ser igual a 0, ya no anoto, aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por si acaso, por el tiempo. El tiempo de 2 segundos. Entonces anoto 2 segundos. ¿Ya? 10 por 2 tengo que es 20. Ahora, acá, metro, sigo anotando el mismo metro en la parte superior, sobre, acá tenemos segundo al cuadrado, acá tenemos solamente segundo. Como este metro está dividido por segundo, entonces segundo con un segundo se va a ir. Solamente me va a quedar segundo. Entonces la velocidad final va a ser 20 metros sobre segundo. Las velocidades siempre es en metros sobre segundo. Cuidado que anoten segundo al cuadrado. No, por eso estoy haciendo la eliminación de estas. ¿Ya? Entonces ya tengo la primera. El inciso 1 me pedía velocidad final. Ya tengo velocidad final. Para el inciso 2 lo que me pedía es distancia. Veamos. Para distancia puedo usar la primera. Vamos a la tablita. Puedo usar la primera, puedo usar la segunda y puedo usar la tercera. Cualquiera de estas tres puedo usar, pero tenemos que ver nosotros cuál nos conviene, cuál es más factible y con cuál podemos resolverlo más fácil, ¿verdad? Acá,
Velocidad final tengo, velocidad inicial tengo, 2, aceleración tengo, distancia no tengo. Puedo despejar de acá, pero tal vez se me hace un poco más complicado despejar. Vamos a buscar otra forma. Acá, distancia ya lo tengo despejado, entonces distancia que es igual. Velocidad inicial, tiempo tengo, un medio, aceleración tengo, tiempo tengo. Todo tengo. Puedo hallar esa, puedo buscar esa o simplemente esta última. Distancia es igual a un medio, velocidad final más velocidad inicial por tiempo. Cualquiera de las dos. Vamos a usar la primera. ¿Qué nos dice la primera? Distancia, ¿ya? Es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, acá, como tenemos velocidad inicial, que es 0, ¿ya? 0 por 2, porque tiempo es 2, ¿verdad? 0 por 2 se va a hacer todo esto, se va a hacer 0. Algo multiplicado por 0 siempre va a ser 0, ¿ya? Solamente tenemos un medio, aceleración por tiempo. Entonces podemos desplazar. Distancia va a ser igual a ¿qué? Un medio, anoto, un medio, aceleración por aceleración. Mi aceleración es de 10 metros sobre segundo. Entonces anoto 10 metros sobre segundo al cuadrado. No me olvido de eso. ¿Ya? Por tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. 2 al cuadrado. Tiempo al cuadrado me está indicando. Pero como es segundo, este segundo igual tenemos que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? De esa manera acá, como el metro está dividiendo al segundo, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va. 2 por 2, 4. 4 por 10, 40. 40 dividido entre 2, eso no estamos olvidando. 2 al cuadrado es 4. 4 por 10, 40. 40 dividido entre 2, entonces la distancia nos va a dar de 20 metros. ¿Ya? La única unidad que me queda es metros, entonces va a ser 20 metros. ¿Verdad? Es un ejemplo muy sencillo, no hay donde perderse, pero siempre recuerden usar su tablita, su formulita. Ya siempre su formulita. Y vayan por la fórmula más sencilla. No se vayan por la más difícil, por la más sencilla. Por eso nos está dando 3 opciones de cada uno. ¿Ya? Vamos con el ejemplo número 2. ¿Ya? Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice lo siguiente. Un bus tiene una velocidad inicial de 3 kilómetros sobre hora. Vean acá, nos está dando ya la velocidad inicial. Acá en la parte superior nos decía un automóvil parte del reposo. Si nos dice parte del reposo, velocidad inicial va a ser 0. ¿Ya? Entonces, continuamos. Un bus tiene una velocidad inicial de 3 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Y recorre una distancia de 2 kilómetros con una aceleración, ya nos está dando aceleración, de 4 kilómetros sobre hora al cuadrado. Punto seguido. Determine, inciso A, la velocidad final, inciso B, el tiempo empleado. ¿Ya? Entonces, tenemos ya ambos. ¿Ya? Podemos hallar. Aplicamos entonces, ¿ya? Lo voy a hacer de este lado, perdón, aunque por lo menos uno, ¿ya? El ejemplo 2. Nos anotamos datos, lo principal, lo más importante, datos, ya, nos da velocidad inicial en este caso. Velocidad inicial es igual a ¿qué? El problema nos da la velocidad inicial de 3 kilómetros sobre hora al cuadrado. 3 kilómetros, perdón, sobre hora nomás. Kilómetros sobre hora, ¿ya? 3 kilómetros sobre hora. Y recorre una distancia de 2 kilómetros. Ya nos está dando distancia igual 2 kilómetros. ¿Ya? Recorre una distancia de 2 kilómetros. Con una aceleración de 4 kilómetros, ya, también nos está dando aceleración de 4 kilómetros sobre hora al
cuadrado. Esto sí es hora al cuadrado. Aceleración siempre va a venir en la dimensión de tiempo, siempre va a venir al cuadrado. ¿Ya? Entonces, hora al cuadrado. Inciso A nos pide determinar la velocidad final. No nos está dando. Y el tiempo empleado. Nos está pidiendo dos cosas. ¿Ya? Vamos a tratar de solucionarla acá. ¿Ya? Entonces, como nos está pidiendo velocidad final, lo mismo, acudimos a nuestra pequeña tablita. Vean que la tablita es muy importante, por eso les hice hacer su pequeño cuadernillo de formularios donde puedan usar su tablita. ¿Ya? Velocidad final, podemos usar la primera, segunda y la última. Vamos a ver cuál nos conviene. La primera, velocidad final, velocidad inicial tengo, aceleración tengo y tiempo tengo. Esta me parece más sencilla. A ver, vamos a la segunda. Son al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, como tenemos se va a hacer más complejo. Entonces no, la tercera, la última, tenemos que despejar. Entonces no nos conviene. Entonces vámonos por la más fácil. La primera, velocidad final. ¿Ya? Anotamos. Velocidad final. Velocidad final es igual a ¿qué? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ya? Tenemos velocidad inicial, 3 km sobre hora. Aceleración tenemos... no. Aquí hay un problema. Tiempo no tenemos. Ya, entonces esta fórmula no podemos usarla. Ya, perdón, me estoy confundiendo. Tiempo no tenemos. Un dato muy importante. Tenemos que buscar entonces en la segunda. Velocidad final, acá no hay tiempo, acá hay tiempo. Entonces esta sí o sí tenemos que usar. Tenemos distancia, sí tenemos distancia. Aceleración tenemos. Velocidad inicial tenemos, final no tenemos. Tenemos que usar la segunda, sí o sí. Tienen que tomar muy en cuenta eso. Ya, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia. Ya, esa es la fórmula entonces. Aplicamos. Velocidad final no tenemos, copiamos sigue, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial. 3 kilómetros todo al cuadrado. Ya creo que no me va a entrar. Ya, lo voy a hacer acá, chicos. Denme un momento. Ya. Tenemos lo que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia. ¿Verdad? Ya. Tenemos todo. Aceleración, velocidad final, lo que no tenemos entonces anotamos, reemplazamos datos. La velocidad inicial es 3 kilómetros sobre hora, todo elevado al cuadrado, por si acaso. Todo elevado al cuadrado más 2 por aceleración. La aceleración nos daba de 4 kilómetros ya sobre hora al cuadrado. Por la distancia que se cose es 2 kilómetros. 2 kilómetros. Listo. Ya tenemos todo. Solamente es cuestión de reemplazar datos. ¿Ya? Aplicamos entonces. 3 al cuadrado se hace 9. ¿Verdad? Acá kilómetro al cuadrado, hora cuadrado. Ambos afecta tanto a la variable, como al número. ¿Ya? Entonces más, multiplicamos. 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. Kilómetro por kilómetro cuadrado sobre hora cuadrada. ¿Ya? Ya tenemos, ¿verdad? Acá, este kilómetro por este kilómetro es por si acaso. Por eso estoy poniendo kilómetro al cuadrado. ¿Ya? Por eso. Entonces, acá tenemos velocidad final es igual a esta. 9 más 16, 25. Velocidad final, entonces, ¿cómo vamos a tener? Este cuadrado pasa al otro lado como es raíz. ¿Verdad? Este cuadrado pasa al otro lado como es raíz. 9 más 16,
25. Kilómetros cuadrados sobre horas cuadradas, ¿verdad? Kilómetros sobre hora. Perfecto. Hasta acá. Velocidad final. ¿A qué va a ser igual entonces? Nos anotamos acá. Velocidad final a, ya no va a ser al cuadrado. Sí, ya no va a ser al cuadrado, que es igual. Velocidad final va a ser entonces igual a raíz de 25 es 5, ¿verdad? 5. Y recuerdan que algún momento les hice hacer esto. Cuando es cuadrado se va con la raíz. Ambos se iban con la raíz. Esto los separábamos, ¿recuerdan? El 25 los separábamos como raíz. Esto muy aparte, nada que ver. Y es como si el kilómetro sobre hora también lo separábamos en otra raíz. Como son ambos cuadrados, cuadrado con la raíz encima. Solamente nos quedaba kilómetros sobre hora. ¿Ya? Kilómetros sobre hora. Y este sería el resultado de velocidad final. ¿Ya? Ese sería el resultado de velocidad final. Ya tenemos el inciso A. Ahora el inciso B nos pide el tiempo. Ya. Vamos entonces, buscaremos el tiempo. Podemos usar la primera fórmula, la tercera, la última. Lo mismo, buscamos una fórmula que nos pueda servir y que nos sea más fácil de resolverlo, ¿ya? La primera, ¿tenemos velocidad final? Sí, ya tenemos. ¿Velocidad inicial tenemos? Sí, tenemos velocidad inicial, que es 3 km sobre hora. Aceleración tenemos, que es 4 km sobre hora al cuadrado. Y tiempo es lo que no tenemos. Podemos despejar, ¿verdad? Las otras están un poco más complejas. Tiempo, acá tenemos que despejar, pues está tiempo al cuadrado, de acá igual está otro tiempo. Es un poco más complejo. Entonces, despejaremos de esta, ¿ya? De la primera. De la primera. ¿Qué nos dice la primera? Es entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la primera fórmula, ¿ya? Necesitamos este tiempo de acá. Ese es el que necesitamos. Entonces, hagamos. ¿Ya? Esta velocidad inicial lo vamos a llevar al otro lado. Como está con signo positivo, ya a este lado va a venir con signo negativo. Velocidad final, como está con más, menos velocidad inicial, igual a aceleración por tiempo. ¿Verdad? Como está con signo positivo, al otro lado pasa con signo negativo. ¿Ya? Seguimos necesitando este tiempo. Sigue acompañado con su A. Entonces tenemos que despejar esa A más. Tenemos que botarlo. Despejamos. ¿Qué nos va a quedar? Velocidad final menos velocidad inicial igual a tiempo. Lo que está multiplicando pasa a dividir por, dividido entre acelerar. Ya tenemos despejado tiempo. ¿Podemos emplazarlo? Sí, podemos emplazarlo ahora. Como nos va a quedar acomodando, tiempo va a ser igual a ¿qué? Velocidad final ya hemos hallado que es 5 kilómetros, entonces anotamos 5 kilómetros sobre hora menos velocidad inicial. La velocidad inicial tenemos que acá es 3 kilómetros sobre hora. Entonces anotamos 3 kilómetros sobre hora. Todo dividido, ya todo dividido entre aceleración. Y aceleración también tenemos. La aceleración tenemos que es 4 kilómetros sobre hora al cuadrado. Entonces anotamos 4 kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Ya? 4 kilómetros sobre hora al cuadrado. Es una cesta simple y una división simple. 5 menos 3, 2. Las unidades, kilómetros sobre hora, dividido entre 4. 4 kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Verdad? Listo. Esto es igual al tiempo. Esto es igual al tiempo. 2 dividido entre 4, un medio que es igual a ¿cuánto? 0,5, entonces el tiempo vamos a tener a 0,5. 0,5. ¿Qué unidades? Acá, recuerdan que hacíamos extremos y medios. Vamos a hacer este lado. Acá en la parte superior va kilómetros, acá horas, sobre, acá
kilómetros sobre hora al cuadrado, ¿verdad? Se expresaba de esa manera. Entonces, haciendo extremos y medios, kilómetros por hora, hora por kilómetros, ¿verdad? Donde vamos a hacer kilómetro por hora, va a ser acá arriba, kilómetro por hora al cuadrado, por hora por kilómetro, hora por kilómetro. Donde, como ya es una división, kilómetro con kilómetro se va, hora cuadrada con una hora se va, dándonos como resultado que el tiempo va a ser 0,5 horas. Y ese sería el resultado. El tiempo sería 0,5 horas. ¿Ya? No es tan complicado. Lo primordial siempre es anotarse datos. Ya una vez que nos anotemos los datos, vemos qué datos tenemos, qué datos no tenemos. Vemos el primer dato que no tenemos y acudimos a la pequeña tablita. En la pequeña tablita, como les decía, tenemos ya qué fórmulas podemos usar. Pero tengan mucho cuidado. Si van a usar una fórmula, tienen que ver que tengan todos los datos. Si no tienen un dato ya, una fórmula con dos incógnitas, es complicado de resolver. ¿Ya? Entonces, vean la fórmula y la manera más fácil de llegar al resultado. ¿Ya? Bueno chicos, con eso concluiríamos lo que son con 2 ejercicios. La semana que entra voy a tratar de hacerlo un poco más dinámico, lo que son los ejercicios. Espero hayan entendido. Cualquier duda o pregunta que tengan me la hacen conocer. Siempre estoy dispuesto a ayudarles. ¿Ya? Y siempre cuídense, cuiden a su familia, que ojalá pidamos a Dios que esta pandemia no se expanda más. Y tratemos de hacer los ejercicios en casa, porque esperemos que las clases comiencen ya nomás, porque estamos perdiendo, es un poco complicado a veces de explicar de esta manera, no entienden, quizá algunos de ustedes no lo van a entender, es un poco complicado sacarles de dudas, pero de todos modos siempre estoy disponible, me escriben un mensaje al WhatsApp y me preguntan por lo que es, ¿ya? La practiquita que les dejé, por favor me lo hacen, y el tercer ejemplo, les voy a mandar en una fotito cómo se les resuelve, ¿ya? Tengan buen día chicos, nos vemos en la próxima.